¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta segunda parte de esta lección en la que analizamos este pedazo de la oración modelo que es no nos dejes caer en tentación. Se pone bueno, ¿verdad? Así que continuemos. Verán, aquí hay algo muy importante. Afirmar que Dios es el que permite que dicha tentación no desaparezca equivale a no entender cuál es la verdadera naturaleza de la tentación. Santiago, muy a su estilo, explica qué es la tentación. Vayamos a su carta, vamos a Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Por favor, abran su Biblia, así que no se dejen llevar simplemente por lo que digo, puede que yo me equivoque por ahí, un pequeño error de dicción, algo que se me vaya a escapar por ahí. Usted en su Biblia, que por cierto yo estoy leyendo la traducción Reina Valera de 1960, usted puede tratar de ver el versículo como tal, correcto, en caso de que yo haya metido la pata. Y bueno, gracias por seguirme con sus Biblias. Estos versículos dicen: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestro maestro sabía las consecuencias que acompañan a toda derrota frente a la tentación. Por eso nos instó a orar para que no fuésemos expuestos a ella. El problema es que no siempre somos sensibles u obedientes a las propuestas de su espíritu. No siempre estamos dispuestos a entregarle el control de nuestros actos. No estamos enteramente convencidos de que pueda manejar nuestros asuntos. No siempre estamos dispuestos a elegir su camino. Es entonces que el yo vuelve a afinar. Y cada vez que esto ocurre, el campo está libre para que Satanás nos tiente. Efectivamente, repito, nosotros no estamos dispuestos a entregar esas áreas nuestras, esos problemas nuestros a Cristo, porque en nuestro yo creemos que solamente nosotros podemos controlar eso o tenemos que administrar eso, y no es así. O sea, nosotros solos nunca hemos podido con nuestra propia vida siquiera. O sea, es tan simple como que la respuesta está siempre en entregarle tanto nuestros problemas como nuestro ser a Cristo. Y verán, no es nuestro Padre Celestial el que nos lleva hasta este punto que hemos platicado. O sea, es nuestra propia independencia y es nuestra terquedad. O sea, las únicas excepciones son aquellas ocasiones en que Dios permite que seamos tentados y expuestos a penurias y privaciones a fin de aumentar nuestra confianza en Él. Porque es allí donde Él nos muestra su asombrosa habilidad para librarnos triunfalmente de las tentaciones. Hay que recordar siempre que Él no permite que seamos tentados en mayor medida de lo que podemos soportar o aguantar. O sea, tanto para tentaciones como para pruebas, Él jamás nos va a poner algo mayor a lo que nosotros podamos soportar. Y esto podemos verlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, y la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 18. Respectivamente, dicen lo siguiente. Les voy a pedir si me acompañan a 1 Corintios 10, 13. ¿Ya estamos listos? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ok, vamos velozmente a Hebreos 2, 18. Esta dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué tal, Muy bien, vamos a tocar otro pequeño temita. Existe confusión e inquietud sobre si ser tentado y pecar es lo mismo, pero no es así. Esta confusión existe más que nada sobre en aquellos que son miembros más recientes de la iglesia. Pero les explico, ser tentado no es lo mismo que pecar. En cambio, sí es pecado dar lugar al enemigo y permitir que ejerza dominio sobre nosotros.
de modo que obremos en forma contraria a la voluntad y a los propósitos de nuestro Padre. Ok, ahora les voy a contar de 6 pasos que llevan a la derrota frente a la tentación, los cuales también vamos a ir viendo de la mano con un ejemplo muy básico, que es aquel de Adán y Eva. Vamos a ir revisando la secuencia de sucesos en la cual ellos cayeron en la tentación, al mismo tiempo que vamos a ver estos pasos que les menciono, que nos guían a la derrota ante la tentación. Esto lo digo para que hagamos lo opuesto a lo que estoy por decirles, desde luego. Así que presten atención. El primer paso en la tentación es con frecuencia el menos obvio. Verán, Satanás nos induce a pensar, falsamente, que ningún mal que hagamos es realmente grave. O sea, en forma muy sutil va a tratar de convencernos de que podemos ejercer nuestra propia voluntad y manifestemos egocentrismo en contraposición a la voluntad del Padre. Y que esto no es algo crucial. Y nos insinúa, oh, vamos, ¿acaso tu Padre Dios no es amante, misericordioso y perdonador? ¿Qué importancia tiene que cometas un desliz y cedas un poquito de terreno? O sea, no pasa nada. Si pasa algo. Vamos a Génesis, vamos al primer libro de todos, el Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Principalmente el versículo 4, pero vamos a hacer algo de contexto. Así que si me permiten, vamos a leer desde el principio del capítulo, diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, aquí Satanás le hizo creer en realidad la acción de comer la fruta prohibida y que no iba a tener consecuencias serias. Ahí empezamos poco a poco a ceder terreno. Vamos con el segundo punto que deseo ver con ustedes, y es que Satanás nos hace ver alguna situación que está seguro que apelará a nuestra vanidad, a nuestros deseos. Es decir, nos va a presentar un cuadro que despierte en nosotros alguna pasión o deseo. Continuemos. Génesis, vamos a repetir versículo 4, vamos a ver también el versículo 5, Génesis 3, 4 a 5, y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, o sea, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, como les explicaba hace poquito, se abre un cuadro, se presenta un cuadro ante Eva, bueno, también ante Adán más tarde, en el que ellos mismos se convertirían en dioses y adquirirían el conocimiento del bien y el mal si comían la fruta prohibida. Vamos al punto 3. En este tercer punto se produce una reacción poderosa dentro de nosotros, a menos de que ya conozcamos la táctica del enemigo, y va a despertar en nosotros un deseo profundo y urgente. Usualmente es de algo agradable hacia nosotros o de algo que pensamos que nos conviene hacer por el gran beneficio personal que nos va a brindar. Vamos al versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, continuamos con esto. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí es donde Satanás despertó en ellos el deseo de ser grandes y sabios, y parecía una propuesta agradable y razonable. Vamos al punto 4. Aquí comenzamos a acariciar la idea. O sea, dejamos que la imaginación considere las posibilidades, nos resulta placentero, nos atrae el aceptarlo. A esta altura ya sucumbimos a la astucia de Satanás. Y hemos cedido terreno finalmente, y aquí es donde pecamos contra Dios. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí, en consecuencia, alargaron la mano y tomaron la fruta, la aceptaron, la comieron, la recibieron plena y decididamente. Esto es ejercer la voluntad propia por oposición a la voluntad de Dios. Eso constituye pecado. Y bueno, mis 10 minutos terminan aquí. Los últimos 2 puntos y el final de esta lección la vamos a ver en el tercer video. Acompáñenme, por favor.